Estamos viendo lo que es dolor. Entonces, lo que ayer hemos visto que el dolor se transmite, como ya sabemos, dolor por la vía sistema anterolateral. Y ahora esta vía anterolateral es dividida en dos, que es el fascículo neoespinotalámico y el paraespinotalámico. Entonces, ¿qué características tenía este estímulo neoespinotalámico? Que una vez que se estimulan los receptores del dolor, entonces estas van a viajar por tipo de fibras a delta, ¿no? Llega al ganglio dorsal espinal y de ahí va a ser sinapsis en la asta dorsal, que hasta en qué células. El libro dice 2 y 3 y 5, hay otros libros que dicen 2, 5 y 6. Luego de esta sinapsis, como dijimos, hace una decusación anterolateral, y de ahí asciende. Y esta vía neoespinotalámica, como dijimos, se caracteriza porque asciende directamente hasta el tálamo, al centro ventrobasal, y no da fascículos durante ese ascenso. ¿Ya? ¿Qué otra característica tiene? Que este dolor es bien localizado. ¿Ya? Entonces no podemos localizar, dar la intensidad de ese dolor. ¿Por qué se da esto? Porque el dolor era bien localizado, sería neoespinotalámico. Porque el sistema mixto-medial tiene un fascículo lateral que entra a tocar la percepción final para localizar el dolor. Sí, gracias a ese fascículo lateral, del disco medial, entonces, que iba hacia la región anterolateral, entonces gracias a eso se puede reconocer el dolor fino, la intensidad, etc. ¿Y cuál era el neurotransmisor? El glutamato. Entonces, el dolor rápido es transmitido por el glutamato. Y también hablamos de la vía paraespinotalámica, que transmite el dolor crónico, el dolor lento. ¿Ya? Entonces, cuando aquí hace su decusación, o sea, llega al ganglio, pasa a la asta dorsal, de ahí a la vía anterolateral y asciende, ahí va a dar varios fascículos, ya sea a la al bulbo, a la protuberancia, al mesencéfalo, ¿ya? Y solo el 10 al 15 por 25% llega al centro ventrobasal del tálamo, ¿ya? Entonces, esos fascículos ¿hacia dónde van? Pasan hacia la región tectal, los colículos superior e inferior, acueducto de ciclo, en la zona periacolectal y en los núcleos de la formación ventricular. ¿Ya? Entonces, por eso la localización del dolor es imprecisa. ¿Ya? ¿Y cuál era su neurotransmisor? Era la sustancia P. Ahora, función de la formación reticular tálamo y de la corteza cerebral, apreciación del dolor. El libro aquí nos dice que si extirpamos la área somatosensitiva, el tálamo y los centros inferiores van a poder, o sea, se va a sentir el dolor, pero va a tener una mala localización, o sea, la intensidad es... no se puede apreciar la intensidad de este dolor. O sea, sí se va a sentir dolor, ¿ya? Pero no va a ser dolor localizado, más bien dolor sordo. A eso se refiere. Porque sí, las formaciones inferiores a la corteza cerebral sí pueden identificar el dolor. Y cuando se estimulan los regiones reticulares del tronco del encéfalo y las intralaminares del tálamo, estas van a estimular a todo el sistema nervioso central. Es por eso que cuando se produce dolor, uno no puede dormir.
también hablamos de las cordotomías. Entonces, por ejemplo, trataron de hacer una cordotomía a nivel de la vía anterolateral, ¿ya? Realizando que podrían suprimir el dolor, sobre todo en pacientes que sufren de cáncer. Pero se ha visto que no era así, porque a nivel del asta posterior igual hay fascículos que ascienden, ¿ya? Y estas también pueden llevar información muy dolorosa, así que estas cordotomías no eran efectivas, tratando de mitigar el dolor. Ahora, existe un sistema de analgesia, entonces, que nuestro cerebro tiene la capacidad de suprimir las señales de dolor. Entonces, ¿qué regiones teníamos que estimular? A nivel del mesencéfalo, la región periacodental, a nivel de la protuberancia, la parte superior, el bulbo raquídeo, la parte inferior, el núcleo magno del Raffet y el complejo inhibidor que se encuentra a nivel de la médula espinal. Entonces, nosotros, si estimulamos a estos niveles, por ejemplo, en los niveles del mesencéfalo, de la protuberancia del bulbo, se va a producir la encefalina. Esta encefalina que va a bajar por las neuronas hasta la médula espinal, y en la médula espinal se va a producir la serotonina. ¿Qué hace esta serotonina? Va a estimular a las interneuronas inhibitorias. Entonces, estas interneuronas inhibitorias que tenemos aquí van a inhibir a la vía anterolateral. Entonces, de esta manera se va a suprimir el dolor. Así nosotros suprimimos el dolor. Y ahora tenemos también el sistema de opioides. Entonces, ¿qué hicieron aquí? Entonces, mediante la morfina, inyectaron morfina a qué niveles? A nivel del sistema periacodental, a nivel periventricular y también a nivel de la médula. Entonces, vieron que inyectando morfina se producía analgesia, una extrema analgesia en los pacientes. Entonces, ellos comenzaron las investigaciones y vieron que, por ejemplo, existen opiáceos endógenos. ¿Cuáles son estos? Las beta-endorfinas, las encefalinas, las leoencefalinas y la morfina. Entonces, estas son opioides endógenos, los cuales van a mitigar el dolor, suprimen el dolor, ¿ya? Pero todo esto está en investigación, ¿ya? Porque ahora sí siguen investigando los receptores opioides, ¿ya? Como sabemos que se encuentra a nivel del mesencéfalo, de la protuberancia y a nivel de la médula espinal. Entonces siguen en investigación. También hablamos de la transmisión de dolor mediante presencia de señales sensitivas táctiles simultáneas. Entonces, si usted coloca un inyectable y luego comienza una fricción donde hizo el ciclo de inyección, se va a estimular a las fibras sensoriales A beta de tipo grande. Entonces, estos receptores periféricos hacen igualmente que se suprima ese dolor del pinchazo. Igualmente, si usted le pica un mosquito, inmediatamente comienza a friccionar. ¿Y qué está haciendo? Estimulando estas fibras sensoriales A beta, ¿ya? Entonces, estas señales sensitivas táctiles simultáneas igualmente van a suprimir el dolor del piquete del mosquito. Igualmente se hicieron tratamiento del dolor mediante estimulaciones eléctricas. Entonces se hacen estimulación eléctrica a nivel de la región periacodental, a nivel de la región periventricular y también a nivel de la médula espinal. Entonces se vio que estas estimulaciones eléctricas también podrían suprimir el dolor. Es por eso que estas estimulaciones eléctricas son utilizadas mucho por los fisioterapeutas, porque saben que también suprimen el dolor. Bueno, ahora hablando del dolor en sí, en esta parte vamos a ver lo que es el dolor referido, ¿ya? Entonces, el dolor referido se refiere más o menos cuando hay una inflamación, una infección a nivel de una víscera, pero el dolor se refiere a otro nivel
Por ejemplo, si tenemos un dolor por una apendicitis, ¿ya? Generalmente las personas comienzan a referir un dolor a nivel del epigástrico, por encima del ombligo. Entonces, el dolor está alejado, ¿ya?, de la zona de donde se está produciendo el dolor. Este sería un dolor visceral verdadero. Pero, ¿cómo podemos explicar por qué, si me duele, dónde se ubica el apéndice en primer lugar? Fósea ilíaca derecha. Pero, cuando se comienza a inflamar esta víscera, ¿ya?, entonces, el paciente, ¿por qué va a referir dolor a nivel del epigastrio? Entonces, con esta imagen podemos explicar. Miren, aquí van fibras nerviosas viscerales, va hacia el asta posterior. Igualmente van fibras nerviosas de la piel. Entonces, ¿qué pasa? Estas fibras nerviosas de la piel, ya, que corresponden más o menos a T9, a T8, comparten la sinapsis con las neuronas del asta dorsal de las fibras viscerales que inervan el apéndice. ¿Ya? O sea, a nivel de esta asta dorsal llegan las fibras, por ejemplo, de T10, T9 del dermatoma, estoy hablando de la piel. ¿Ya? Entonces, y igualmente llegan las fibras viscerales, en este caso simpáticas, al asta dorsal, a este nivel. Entonces, generalmente en las neuronas 1 y 2 del asta dorsal. Entonces, al estar sensibilizadas estas fibras nerviosas viscerales que vemos aquí, igualmente me van a estimular las fibras, entonces, a las fibras nerviosas de estos dermatomas, por ejemplo T10 y T9, que es a nivel del ombligo y a la región epigástrica. Entonces, es por eso que la persona, al iniciarse la inflamación del apéndice, refiere dolor, veamos, apéndice, miren, a este nivel, a nivel de la región umbilical, o también puede ser a nivel de la región epigástrica, eso se refiere con dolor referido. Por ejemplo, otro dolor referido, vemos corazón. Miren, ¿qué tiene que ver el brazo, el hombro y la parte superior del tórax y cuello? Igualmente, cuando se produce un infarto de miocardio, como sabemos, el corazón también es considerado una víscera, es un músculo, ¿ya? Pero cuando se produce el dolor por infarto, el paciente no le refiere dolor, refiere dolor en los dedos, generalmente en el antebrazo, en la parte interna, en el brazo y en el cuello y en el hombro. Cuando se está iniciando el dolor del infarto del miocardio, por eso se llama dolor referido. Dolor visceral. ¿Ya? El dolor visceral, digamos, este es el dolor que se produce cuando se hace una lesión tisular a nivel de una víscera. Pero aquí hay algo muy interesante que nos dice Galton. Dice que si haces un corte a nivel del intestino, el cirujano agarra y corta el intestino en sí, el dolor es leve o casi no siente dolor el paciente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque existen los receptores del dolor visceral, ¿ya? Para que estos se estimulen, tiene que ser una lesión a nivel de casi todo el intestino. En cambio, cuando se produce una trombosis mesentérica, ¿qué es esto? Miren, es una trombosis mesentérica. ¿Qué ha pasado? Aquí las arterias mesentéricas se han obstruido y por falta de irrigación, entonces el intestino muere. Entonces, aquí
hay una lesión difusa a nivel del intestino. Por lo tanto, esto me está provocando un dolor intenso. Entonces, estos pacientes con trombosis mesentérica llegan muy álgidos. Entonces, ¿por qué? Porque se ha producido una lesión difusa a nivel del intestino, por lo tanto se están estimulando muchos receptores a nivel de las vísceras, entonces provoca un gran dolor. En cambio, si es un corte limpio a nivel del intestino, el dolor no es muy significativo, es leve o casi nulo. Entonces, tenemos que saber diferenciar lo que es el dolor visceral a lo que es el dolor referido. Cuando hablo de dolor visceral, se estimulan los receptores del dolor que existe a nivel de las vísceras y estos se van a conectar al sistema simpático, a los ganglios simpáticos que están en la parte lateral de la médula espinal. Y de ahí van a hacer sinapsis con el asta dorsal. ¿Ya? En cambio, en cambio, si hay una inflamación de una víscera y esta va a inflamar al peritoneo parietal, entonces esa inflamación del peritoneo parietal sí me va a reflejar en sí dónde está produciendo el dolor, en qué dermatoma. Es por eso que cuando se inflama el peritoneo parietal, en sí ya me aparece el dolor a nivel de fosa ilíaca derecha. ¿Ya? Ahora, ¿qué tipos de dolor visceral existen? Por ejemplo, tengo la isquemia. ¿A qué me refiero con isquemia? Un trombo, un coágulo ha unido y ha obstruido las arterias mesentéricas superior e inferior y ha producido una trombosis mesentérica. Entonces, hay una muerte del intestino difuso, entonces varios receptores están siendo estimulados, entonces me va a producir un dolor exquisito. ¿Y por qué se produce este dolor? Porque se está produciendo una lesión tisular, los cuales me liberan sustancias químicas, como ser bradicinina, serotonina, iones de potasio, sustancia P. Entonces, estimulan a las terminaciones nerviosas y este dolor va a viajar hasta el asta posterior, hasta el ganglio dorsal, de ahí hacia el asta posterior, va a ser transmitido por la vía anterolateral. Entonces, es el dolor referido por isquemia. También puede existir dolores de tipo químico. Por ejemplo, ponen aquí ejemplo una úlcera gástrica. Esta úlcera gástrica, ¿ya? Entonces, hay gran producción de ácido clorhídrico, de enzimas proteolíticas, las cuales van, perforan y escapan hacia la cavidad abdominal. Y entonces estas van a ir a producir una inflamación a nivel del peritoneo, visceral, parietal, y por lo tanto esto provoca igualmente un intenso dolor abdominal. Espasmos de vísceras huecas. Igual, las vísceras huecas, como ser la vesícula biliar, los uréteres, ¿ya? Entonces igual pueden sufrir un espasmo, porque como ustedes saben, están formados por fibras musculares lisas. Entonces estas se pueden llegar a contraer y producir igualmente un dolor importante, dolor de tipo cólico. ¿Qué más tenemos causa de dolor visceral? La sobredilatación de una víscera hueca. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de una sobredilatación. Se trata de un volumen, ¿ya? Entonces, aquí las paredes del intestino se sobredilatan, ¿ya? Entonces, esta sobredilatación de las paredes del intestino igualmente se llega a acumular líquidos, ¿ya? Y esto igualmente me va a provocar un intenso dolor abdominal. Se cree igualmente que aquí esta sobredilatación
puede provocar que se produzca una isquemia a nivel de los vasos y fuera una de las causas también del dolor. Vísceras insensibles. Por ejemplo, el libro nos habla que el parénquima del hígado es insensible, no produce dolor, pero en cambio si se estimula la cápsula del hígado, que es la cápsula del gliso, sí se provoca un intenso dolor. Igualmente, a nivel pulmonar, si nosotros estimulamos los alvéolos, no van a producir un dolor importante, pero en cambio, si se estimulan los bronquios o la pleura parietal, sí se va a provocar un intenso dolor. Entonces, dolor parietal causado por enfermedad visceral. Entonces, aquí a lo que se refiere, que cuando existe alguna enfermedad a nivel de las vísceras, se tiene que estimular a nivel, por ejemplo, de la pleura parietal, a nivel del tórax o del peritoneo parietal para que se produzca un dolor. ¿Ya? Entonces, igualmente, en el corazón, si se estimula el pericardio parietal, igual va a provocar un tipo de dolor. Entonces, se va a transmitir, ¿ya? Y va a llegar hacia el dermatoma correspondiente, ¿ya? Porque va a estimular a nivel de la piel con la que está en contacto ya sea la pleura parietal o el peritoneo parietal. ¿Cómo puedo explicar esto? Por ejemplo, lo más fácil, una apendicitis aguda. Entonces, cuando comienza a inflamarse la víscera, y se inflama, se obstruye el apéndice, se inflama, ¿ya? Entonces, esa inflamación de la víscera va a ser transmitida hacia el sistema simpático. Por el sistema simpático llega, pero va a llegar más o menos a nivel de T9, T8, que inervan la región epigástrica. ¿Ya? Entonces, ¿cómo comparte con los dermatomas de T8 y T9 a nivel del asta dorsal, la sinapsis en las neuronas 1 y 2 del asta dorsal? Entonces es por eso que el dolor comienza a nivel del epigastrio. Luego pasa como 4 horas y ya comienza una inflamación a nivel del peritoneo parietal. Entonces, cuando se inflama el peritoneo parietal, esta inflamación se transmite a los dermatomas que corresponden a la región de la fosa ilíaca derecha. Entonces, es por eso que a las 4 horas comenzamos con un dolor a nivel de fosa ilíaca derecha y se van a estimular los dermatomas correspondientes a ese nivel. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes vean cirugía, creo que para el año que toca, van a ver lo que es apendicitis y van a ver de la cronología de Murphy, de por qué comienza el dolor a nivel del epigastrio y luego pasa a fosa ilíaca derecha. ¿Ya? Directamente habla de la cronología de Murphy, pero no le va a explicar fisiológicamente por qué se produce este dolor. Entonces, esto es lo que le estaba hablando, localización del dolor visceral, vías de transmisión del dolor visceral y parietal. Entonces, aquí tengo una imagen, como vemos, se produce una inflamación de la víscera, entonces esta va a llegar al asta posterior, que vemos aquí, mediante la cadena simpática. Aquí hay una cadena simpática que vemos aquí, ¿ya? Entonces, esta cadena simpática, y gracias a esta cadena simpática luego llega al asta posterior. Y cuando se produce la inflamación del peritoneo parietal, ¿ya? A las 4 horas, entonces la inflamación del peritoneo parietal, la información sensitiva va a viajar a los dermatomas correspondientes que inervan
la fosa ilíaca derecha. Es por eso que yo voy a referir dolor. Por eso dice, primero el cerebro del paciente no sabe por experiencia propia que existen los diferentes órganos internos. Por lo tanto, cualquier dolor que se origine internamente puede localizarse solo de manera general. En segundo lugar, la sensación del abdomen y el tórax se transmiten a través de las vías del sistema nervioso central en verdadera vía visceral y la vía parietal. Entonces, el dolor visceral, como tal, es un dolor. ¿Qué tipo de dolor sería dolor visceral? Resumiendo todo lo que estamos explicando. Sería un dolor referido. ¿Ya? Es un dolor referido. ¿Por qué? Porque se inflama primero la víscera. Y esta víscera va a llevar esta información sensitiva hacia la vía simpática, hacia la cadena simpática. Entonces, por ejemplo, del apéndice va a llegar a nivel de T9 y T8. O sea, a nivel de T8 y T9, entonces, por la vía simpática. Llega al asta posterior y va a estimular los dermatomas T8 y T9. Es por eso que me duele el epigastrio. En cambio, cuando se inflama ya el peritoneo parietal, ahí sí va a corresponder a los dermatomas que inervan la piel de la fosa ilíaca derecha. Entonces, a las 4 horas me duele la fosa ilíaca derecha. Entonces, en resumen, lo que dice el libro. Entonces, lo que decimos, la localización del dolor referido transmitido por vías viscerales. Cuando el dolor visceral se refiere a la superficie del cuerpo, la persona generalmente lo localiza en el segmento dermatómico del que se originó el órgano visceral en el embrión. Por ejemplo, el corazón tiene su origen en la parte superior del tórax. ¿Ya? Es por eso que cuando existe un infarto de miocardio, nos duele la parte interna del antebrazo, el brazo, el hombro y la parte del cuello. ¿Por qué? Porque los dermatomas que inervan a este nivel son C3 y T5. ¿Ya? Entonces, a nivel embriológico, el corazón se encontraba en la parte superior del tórax. Entonces, ya cuando se va desarrollando la persona, ya el corazón se ubica donde tiene que estar, pero cuando se produce el dolor, es un dolor referido a estas partes de los dermatomas porque está inervado por C3 y T5. En cambio, si me viene un dolor abdominal, ¿qué dermatomas se van a estimular a nivel del estómago? Es T7 y T9. Entonces, es por eso que el dolor va a aparecer a este nivel. Por ejemplo, el apéndice, el apéndice y intestino delgado. En sí, el dolor de apéndice, esto no está como los libros de cirugía. Los libros de cirugía dicen que el dolor de apéndice aparece a nivel de epigastrio, no a nivel umbilical, como dice aquí Guyton. En sí, los dermatomas que va a estimular son T8 y T9, no T10, T8 y T9. ¿Ya? Esto yo no comparto con Guyton, porque los libros de cirugía de especialidad dicen eso. Por eso el dolor comienza aquí. ¿Quién ha tenido apendicitis aquí? ¿Alguien ha sido operado de apendicitis? ¿No? Mateo, ¿dónde empieza el dolor? ¿Generalizado? No ha empezado aquí, en la boca, del estómago. Aquí, anatómicamente, como vos, el abdomen lo divides, ¿dónde habría empezado el dolor? Más o menos aquí arriba. Entonces, esto corresponde a los dermatomas T8 y T9. T10 es ombligo. Entonces, por arriba del ombligo está T9 y T8. Entonces, y luego el dolor ha bajado a fosa ilíaca derecha. Sí. Eso ha sido porque ya estaba inflamado el peritoneo
parietal de esa zona. ¿Ya? Entonces, a eso nos referimos con localización del dolor referido transmitido por las vías viscerales. ¿Alguna duda hasta aquí? Miren, esta imagen está en su libro. Dice la vía parietal para la transmisión del dolor abdominal y torácico. Entonces, miren, dolor visceral, dolor parietal. El dolor visceral, ¿qué está pasando aquí? Hay una inflamación del apéndice. Entonces, se estimula y el dolor va a viajar hasta los cordones de la vía simpática. Estos son los cordones de la vía simpática, que están lateral a la médula espinal. Pero el libro me dice T10. O sea, si va a inervar T10, el dermatoma T10 sería la región umbilical. Puede ser, pero en los libros de cirugía dicen T9 y T8. Por eso el dolor generalmente me aparece a nivel del epigastrio. ¿Qué se llaman los cordones? ¿Perdón? ¿Qué se llaman los cordones? Simpáticos. O ganglios simpáticos. Ellos dicen ganglios parasimpáticos porque están al lado de la médula espinal. En cambio, ya cuando esta inflamación ha pasado a la cavidad abdominal, entonces el dolor se transforma en dolor parietal. Va a inflamar el peritoneo parietal. Entonces este peritoneo parietal, igual, la información sensitiva viaja, pero ya no a la cadena simpática, sino va al dermatoma que le corresponde. ¿Ya? En este caso, iría al asta dorsal de L1. Es por eso que me va a producir un dolor a nivel de fosa ilíaca derecha. Entonces, primero te duele el nivel de dominio, primero de dominio. ¿Por qué? Porque es un dolor visceral. ¿Qué está inflamado? El apéndice. Entonces, esta información sensitiva, ¿a qué vía va a ir? ¿A dónde va a ir? Hacia los nervios simpáticos, hacia la cadena simpática. ¿Pero a qué nivel? El libro te dice T10. Entonces te provocaría un dolor a nivel umbilical. Pero yo, con referencia de los libros de cirugía, el dolor empieza a nivel de epigastrio. Sería T8 primero, ¿perdón? Yo pensé que tenía apendicitis una vez porque me dolía mucho en la facilidad al caminar, sentarme, pero no era apendicitis. Es por eso que muchas veces esto lleva a confusiones. ¿Ya? Entonces, si una persona comienza con dolor en fosa ilíaca derecha, puedes sospechar de una posible apendicitis. Pero vos tienes que guiarte, digamos, por la cronología. Pero, entonces, es por eso que no siempre un dolor visceral se va a reflejar directamente por donde te duele. ¿Ya? Cuando comienza la mala parietal, ¿cómo sería? O sea, Mira, parietal, ¿a qué nivel de la médula espinal se va a estimular? A nivel de L1. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que aquí, donde se va a referir el dolor va a ser a nivel del dermatoma de L1, que corresponde a fosa ilíaca derecha. En cambio, el dolor visceral, mucho más arriba, porque va a la cadena simpática. Es como, bueno, en realidad yo lo entiendo como que diferentes vías, diferentes dermatomas. Diferentes dermatomas. ¿Ya? ¿Está claro esto? Andrea, pregúntale a tu papá, dile que te explique cronología del mundo, él sabe bien eso. A ver, Él te va a decir, pero no te va a decir qué dermatomas están inervados.
Directamente te va a explicar la cronología del Murphy, de cuánto tiempo toma, porque del dolor abdominal y epigastrio va a bajar al dolor de fosa ilíaca derecha. Pero puede ser que en algunos libros sí te expliquen toda esta fisiopatología de todo eso. ¿Ah? Debe tener varios, ¿no? Entonces, el visceral podría ser como referido. Es un dolor referido. Ahora. ¿Ya? Es un dolor referido. Y es que nos preguntan de 10 sería la respuesta o de 8 No, preguntar eso, o sea, me llevo la discusión. No, aquí el gato dice esto. Pero en los otros libros, es por eso por el año cuando vean fisiopatología del dolor, van a ver otras cosas más. Se puede que cambie alguno. Pero no, casi no describen estas vías sensoriales. Se supone que ustedes ya saben por anato, por fisiopato directamente ya habla de otras cosas. Yo les estoy dando los pasos para que el año no se pierda en que lleven esta parte de fisiopatología. Porque si no llevas el hilo, clase por clase te pierdes. Ahora, existen algunas anomalías clínicas del dolor y otras sensaciones somáticas. Por ejemplo, la hiperalgesia. ¿Qué es hiperalgesia? En la hipersensibilidad del dolor. Entonces, dice que existen aquí dos tipos: sensibilidad excesiva de los receptores del dolor, denominada hiperalgesia primaria. ¿Qué ejemplo tenemos aquí? Por ejemplo, cuando sufrimos quemaduras por el sol. Cuando el sol, la piel está expuesta al sol y produce este tipo de quemaduras, se llama tipo de quemadura A. Entonces produce un intenso dolor. ¿Ya? Igualmente existe otra que es la facilitación de la transmisión sensorial, llamada hiperalgesia secundaria. Aquí habla sobre, dice, una sección a nivel de la médula espinal y a nivel del tálamo, pero no te explica en sí a qué se refiere con esta hiperalgesia secundaria. Pero esta hiperalgesia primaria, sobre todo, quemadura, porque hay una gran cantidad de receptores o nociceptores a nivel de la piel que son estimulados, entonces me va a producir una hiperalgesia, un dolor exquisito. Otro, el herpes zóster, también lo conocen como uretrina. Entonces, ¿ya llevó herpes zóster? Eso vamos a ver. Es un virus. Ya vamos a ver la siguiente. Van a ver esto. Microbiología. Entonces, el herpes zóster es una enfermedad viral, ¿ya? Que este virus se va, ¿dónde se va? Se sitúa a nivel del ganglio dorsal. ¿Ya? Es por eso que cuando esta persona tiene una baja de defensas, entonces este virus herpes se activa, entonces va a producir un dolor exquisito por el dermatoma que llega a ese ganglio dorsal raquídeo. ¿Ya? Entonces, estas enfermedades se van a situar a nivel de los ganglios raquídeos, dorsales raquídeos que están en la médula espinal. Entonces, cuando hay una caída de defensas, esos ganglios, esos virus, entonces producen una inflamación. ¿Ya? Entonces, es por eso que el dolor corresponde a toda esa cadena del dermatoma que está inervando. ¿Ya? Es por eso que ustedes cuando vean herpes zóster, entonces van a ver que hay como vesículas y que rodean todo la parte del tórax, por ejemplo, correspondiente puede ser el dermatoma T8, el dermatoma T9, puede ser T1, T2, depende, puede hacerse en cualquiera de los dermatomas, pero es esa característica que aparece.
vesículas y que son dolorosas. ¿Quién ha tenido varicela? Varicela, más o menos tiene la misma característica el herpes. O herpes labial. O eso que dice que la pica la araña. ¿No? Debe tener. Sobre todo cuando hay resfríos. El virus del herpes 1. El que produce esto es el virus del herpes 2. Herpes 2. Entonces, aquí produce un dolor urente, lancinante, o sea, dolor muy exquisito. Entonces, aquí lo que necesita es un tratamiento del dolor. Tic. Este nombre no lo puedo decir. Esto más yo lo conozco como neuralgia del trigémino. Entonces, aquí se produce una neuralgia del trigémino. Entonces, la persona refiere un intenso dolor a nivel de la cara. Entonces, es una neuralgia. Igualmente puede producir una neuralgia a nivel del noveno par craneal. Entonces, la persona trata de tragar y le produce un intenso dolor. Igualmente tiene un dolor intenso a nivel de la cara por la elevación del quinto par craneal. Entonces se llama neuralgia del trigémino. Entonces se han hecho muchos tipos de tratamientos, por ejemplo, de eliminar el dolor mediante quemando el nervio labial, como es un nervio sensitivo y motor, entonces solo eliminar la vía sensitiva. Pero no se han obtenido buenos resultados. Aparte hay complicaciones que podemos afectar la vía motora. ¿Ya? Y bueno, la persona, digamos, que ha hecho este tipo de tratamiento tiene la mitad de la cara anestesiada. ¿Cuál sería la causa de Viral. Lo mismo que produce la parálisis facial. Así que a veces no encuentran la causa. ¿Por qué se produce este tipo de neuralgias? ¿Qué otro tipo de dolor? Dolor de cabeza. Vamos al dolor, lo conocemos. Dicen los dolores de cabeza son un tipo de dolor referido a la superficie de la cabeza, desde la estructura profunda de la cabeza, y algunos dolores de cabeza son resultado de estímulos de dolor que surgen dentro del cráneo, pero otros son el resultado del dolor que surge fuera del cráneo, como de los senos paranasales. Entonces, puede tener varias causas este dolor de cabeza. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos origen de las cefaleas intracraneales. Sobre todo, por ejemplo, si se hace un corte a nivel del cerebro, cuando digamos, el neurocirujano destapa el cerebro y comienza a cortar el cerebro, sobre todo por extirpación de algunos tumores, el paciente siente solo un dolor leve o casi nulo. O sea, se piensa que al cortar el cerebro no hay un dolor, o no es un dolor importante. Pero en cambio, si usted comienza a seccionar los senos venosos o a jalar los senos venosos o la dura madre, sí, eso te produce un intenso dolor. ¿Ya? Entonces, eso sería el origen de un dolor intracraneal. Entonces, ¿qué tendríamos que estimular? La dura madre y los senos venosos para que produzca un dolor importante. Una incisión a nivel de la corteza cerebral no me produciría un dolor. Es por eso, por ejemplo, sobre todo, igualmente, digamos, las arterias, igualmente. Usted jala una arteria a nivel cerebro, le va a producir un dolor importante. Es por eso que los neurocirujanos cuidan, por ejemplo, cuando están colocando anestesia local, cuando están operando, de no tocar, por ejemplo, la arteria cerebral líquida. Áreas de la cabeza que se dirige la cefalea intracraneal. Para poder entender todo esto, entonces existen dolores
supratentoriales y dolores infratentoriales. Entonces, nosotros tenemos que saber que está aquí la tienda del cerebro. Entonces, un dolor supratentorial va a ser esto, que se encuentra cuando se estimulan las partes superiores. En cambio, el infratentorial, sobre todo, es en la región occipital. Entonces, puede haber dolores a nivel de la bóveda cerebral, dolor de cabeza, o a nivel del tallo cerebral, que es la bóveda cerebral. Ese está en su libro. Esto sería un dolor infratentorial, esto es un dolor supratentorial. Y cuando es un dolor supratentorial, se está estimulando al quinto par craneal. ¿Cuál sería? El nervio trigémino. Pues un dolor supratentorial. En cambio, si es un dolor infratentorial, los nervios que están involucrados es el noveno par craneal. ¿Cuál es? Los faringio y el vago. Entonces, estos son los responsables de producir los dolores infratentoriales. Y el libro menciona también algunos nervios cervicales. ¿Qué otros tipos de dolor de cefalea intracraneal existen? Por ejemplo, el dolor de cabeza por meningitis. ¿Qué es la meningitis? La inflamación de las meninges. ¿Cómo están formadas las meninges? ¿Cómo están formadas las meninges? Así están formadas. Entonces, ¿cuándo se producen las inflamaciones de las meninges? Sobre todo por enfermedades virales o bacterianas, o por el meningococo. Entonces, igualmente me va a producir una cefalea importante. ¿Qué otro tipo de dolor se puede producir? Dolor de cabeza causado por baja presión de líquido cefalorraquídeo. Cuando se elimina más de 20 ml de líquido cefalorraquídeo, entonces, como sabrá, el cerebro está flotando, dice, por el líquido cefalorraquídeo. Entonces, comienza a caer y produce una cefalea igualmente importante. Por ejemplo, sobre todo, esta era una complicación que teníamos los anestesiólogos, sobre todo cuando hacíamos anestesia para la cesárea. Hace más o menos 30 años utilizábamos unas agujas gruesas y se hacía anestesia peridural, o sea, por fuera de las meninges, ¿ya? Más o menos en el ligamento amarillo. Pero muchas veces, por dificultad de la técnica o poca pericia, perforábamos la meninge y comenzaba a escapar el líquido cefalorraquídeo y escapaba a chorros, y esos ratitos podía escapar como 20 ml. Sacaba la aguja, pero seguía escapando porque estaba ya el agujero establecido dentro de la meninge. Entonces la madre estaba con dolor, quería estar recostada, quería pararse y le dolía la cabeza. Más o menos teníamos que tener un mes internada en el hospital por esa cefalea. Entonces había varios tratamientos, ¿no? Antiinflamatorios, analgésicos, corticoides, pero ninguno hace buen efecto. Entonces, como vemos aquí en la imagen, por ejemplo, aquí se está haciendo la anestesia para cesárea. Entonces, esta aguja, cuando era muy gruesa, esa aguja era número 18. Ahora utilizamos aguja número 27. Vean la diferencia, la 27 es la más delgada. ¿Alguien ha visto anestesia cesárea? No. Lleven, lleven. Son agujas bien delgadas, que ya no tenemos, por eso, por lo tanto, ya no hay esa complicación que se llama cefalea postpunción dural. Migrañas, como crisis de dolor. ¿Quién tiene migraña aquí? ¿Alguien sufre migraña? ¿Usted? ¿Qué más? Antes de que le venga la migraña, ¿qué tiene? ¿Tiene algún...? Se llama aura. ¿Usted qué tiene? ¿Qué tipo? O sea, ¿qué siente antes que le venga la migraña? Cansancio, un cansancio extremo, y después de eso recién me viene un dolor fuerte de cabeza. Pero eso, más o menos ese cansancio es el media hora antes.
por lo menos. Sí. Hay otras personas que tienen zumbido en el oído, otras personas que comienzan a ver como estrellas. Entonces ellos ya saben que le va a venir este dolor de migraña. En sí que sigue la investigación, que no se sabe, se cree que la causa es por un vasoespasmo. Y ese vasoespasmo, como saben, va a hacer que llegue menor irrigación a una zona específica del cerebro, y es por eso que, digamos, si esta zona específica del cerebro es a nivel occipital, entonces, ¿dónde provocaría esta aura? Sí, en la región occipital. ¿Qué área se encuentra en la región occipital? De la visión. Entonces, el vasoespasmo, hay una falta de irrigación, que por lo tanto provocaría, y luego, posteriormente, se produce la migraña. O esta falta de irrigación, ese vasoespasmo, se produce a nivel de la región temporal. Entonces, eso se cree que es la causa de lo cual se producen primeramente los zumbidos. Entonces, luego, después, ya viene este migraña. También dicen que se puede producir una falta de una vasodilatación intensa, ¿ya? Entonces, las fibras musculares de los vasos sanguíneos se dilatan, dice que igualmente por esa falta puede producir este dolor de migraña. Dolor de cabeza alcohólico. ¿Por qué dolor de cabeza? O lo que ustedes conocen como chaki. ¿Produce dolor o no produce dolor? ¿Cuál sería la causa? Tomar. ¿Quién sabe todo los fines de semana? ¿No hay nadie que sabe todo los fines de semana? ¿No? ¿Vasodilatación? Una causa dice que es la deshidratación, pero no está comprobado. ¿Ya? Dice que es la deshidratación. Otros dicen que es una inflamación a nivel de las meninges. Y es lo que igualmente te causaría dolor de cabeza alcohólico. Pero no está bien definido. Entonces, todavía no llegaste a ese punto. Hay personas que se acostumbran a tomar y no les duele la cabeza, ¿no? Ah, ¿No ves? sí. No les pasa nada. Ahora, ¿qué tipo de cefaleas extracraneales tenemos? Por ejemplo, dolor de cabeza como resultado de espasmo muscular. Sobre todo estos espasmos musculares que se originan en los músculos del cuero cabelludo. Entonces, este espasmo muscular provoca un dolor, un tipo de cefalea, ya que es extracraneal. ¿Qué otro dolor también podemos ver? El dolor de cabeza causado por irritación de la nariz y los accesorios. Sobre todo este dolor se debe por inflamación de los senos paranasales, ya sean frontales, ¿ya? O los senos, ¿ya? Entonces este dolor generalmente se debe por la inflamación de estos senos y sobre todo cuando agachas la cabeza. Entonces igualmente te produce este tipo de dolor de cabeza. ¿Qué otro tipo de dolor? El dolor causado por trastornos oculares. Cuando existen cambios importantes de la intensidad de la luz, entonces dicen que tiene que haber una acomodación del músculo ciliar para cuando aumenta la luz, disminuye la luz. Y esto también le puede provocar dolor de cabeza. Por ejemplo, cuando estás en una habitación oscura y sales a un lugar que está muy iluminado, entonces tiene que haber una acomodación del músculo ciliar y dice que esto te puede provocar también dolor de cabeza. Cuando suelta. Igualmente, cuando sueltan, si no utilizas la protección, porque dice que se produce una inflamación a nivel de las conjuntivas, y esta inflamación igual se refiere como un dolor de cabeza importante. Igualmente dice que puede llegar a lesionar la retina. Entonces esta lesión de la retina te provoca un dolor importante de cabeza de más o menos 24 horas. Alguna vez le va a llegar a aprendices, por ejemplo,
de chapistas, de metalúrgicos que se han puesto a soldar sin la máscara de protección. Y llegan, aparte del dolor de cabeza, con ceguera. Y más o menos esto les dura 24 a 48 horas. Y nuevamente vuelven a recuperar. Listo. En el caso de los soldadores funciona la gotita, ¿no? ¿Perdón? La gotita, o sea, se puede saber qué tan severo es. Digamos, hay gotita para una receta para los que sueldan. Con eso sí Sería reposo. Pero, ¿sabes qué? En sí, si pasa eso, tienes que ir a un oftalmólogo. ¿Por qué? Porque él tiene que hacer un examen de fondo de ojo y ver qué tipo de lesión es a nivel de las conjuntivas y a nivel de las retinas. O sea, si vos no tienes para hacer el examen de fondo de ojo, ni te metes. Tienes que derivar al especialista que corresponde. ¿Ya? ¿Por qué no harías un correcto tratamiento? Vos sabes lo que está pasando, pero tienes que saber efectivamente qué lesión está causando. O sea, por ejemplo, muchas veces hay un cuerpo extraño en el ojo, ¿qué hacen? Pican, meten el dedo y ahí puedes producir una lesión de córnea importante. Entonces, sí o sí, tiene que ir al oftalmólogo y él tiene que hacer el tratamiento de eso. ¿Pero? No, pero una pestaña. ahora esta última parte, receptores térmicos en su excitación. Entonces, ¿cómo sabemos? Yo con agua. A nivel de nuestra piel tenemos dos receptores térmicos, los cuales van a ser estimulados por el frío y el calor, pero los más numerosos son los receptores para el frío, más o menos en una relación de 3 a 10 en comparación de un receptor que transmite calor. Por eso los receptores del frío, de 10 a 25 puntos fríos por centímetro cuadrado en los labios y de 3 a 5 puntos fríos por centímetro cuadrado en los dedos, a menos de un punto de frío por centímetros cuadrados. ¿Y qué fibras nerviosas son las que llevan el dolor frío? Son las fibras nerviosas A delta y lo llevan a una velocidad de 20 metros por segundo. En cambio, los receptores del calor, ¿qué receptores se sensibilizan? Las terminaciones nerviosas libres, que se encuentran sobre todo a nivel de las epidermis. ¿Y qué tipo de fibra lo transmiten? Las fibras tipo C. ¿Qué tipo de fibras son? A y elípticas. Y la velocidad con la que conduce es de 0.4 a 2 metros por segundo. Entonces, estos son los receptores que se estimulan. Igual hay una parte de su libro que dice que igualmente el frío igual puede ser transmitido por las terminaciones nerviosas libres. Entonces, estimulación de los receptores térmicos, sensación de frío, indiferencia, calor, frío. Entonces, los receptores para el frío, miren, temperatura por debajo de menos 10 se estimulan los receptores del frío, luego van decayendo y ya desaparecen a 40 grados. En cambio, los receptores del calor se estimulan a partir de los 30 grados. ¿Ya? Y luego ya van desapareciendo a los 50 grados. Pero existen también receptores del dolor para el calor y receptores del dolor para el frío. Por ejemplo, cuando se está llegando a los 45 grados, se activan estos receptores del dolor de calor. O sea, cuando hace intenso calor, es por eso que te comienza a doler, porque se están estimulando estos receptores. En cambio, cuando estás a 15 grados, ¿ya? Entonces se comienzan a estimular estos receptores del dolor del frío. Entonces es por eso que por debajo de 15 grados ya te comienza el dolor, el frío te produce dolor. Entonces existen efectos estimulantes de aumento y disminución de la temperatura y una adaptación de los receptores térmicos. Entonces, cuando usted ingresa a un lugar frío de golpe, entonces va a comenzar a sentir frío, pero llega un momento más o menos a los 30 minutos que estos receptores se adaptan al frío. Es por eso que usted ya no siente este frío tan intenso como lo sentía hace 30 minutos. Lo mismo pasa con las personas
que ingresan con un calor sofocante y más o menos los receptores a los 30 minutos ya se comienzan a adaptar. Ya esa sensación de calor ya no es tan importante como fue al inicio. O sea, estos receptores sí se adaptan. ¿Los receptores de dolor se adaptaban? No. Muy poco, nada. En cambio, estos receptores sí se adaptan. ¿Y cuáles son las transmisiones de las señales térmicas del sistema nervioso? Porque vía las sensaciones térmicas. Pregunta de examen. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? Javier, ¿cuál es la vía por la que viaja las sensaciones térmicas hasta el sistema nervioso central? ¿Qué dice? Ignacio, ¿qué dices? ¿Cuál es la vía por la que viaja? Es la vía anterolateral. Pero ¿quién está seguro? Yo por ahí todas las vías hay. Esta primera, piramidal, vía menisco, vía... No, ahí están los nombres. Entonces, como ustedes saben, se estimulan los receptores térmicos, va a viajar hasta el ganglio dorsal del nervio raquídeo, va a pasar al asta dorsal, así hacen sus correspondientes sinapsis, y ahí va a ser la difusación anterolateral, y de ahí va a ascender pasando bulbo, mesencéfalo, tálamo a la región ventrobasal, y de ahí a la corteza somatosensitiva. Entonces, esa sería la transmisión de las señales térmicas hacia el sistema nervioso central. Entonces, esto sería todo la parte del dolor o aquí terminaría toda esta parte.